Bienvenidos nuevamente amigos, al canal Universo Gris. Acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos. Recuerda, si disfrutas este contenido, deja un me gusta, un comentario y suscríbete. Ahora entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te pondrá los pelos de punta, escrita por M.R. James. La historia se llama Número 13. Entre las ciudades de Jutlandia, Viborg ocupa con justicia un lugar destacado. Es la sede de un obispado. Tiene una hermosa catedral casi totalmente nueva, un encantador jardín, un lago de gran belleza y muchas cigüeñas. Cerca de ella está Hold, considerada una de las cosas más bonitas de Dinamarca, y muy cerca está Finderup, donde Marsktig asesinó al rey Erik Lipin el día de Santa Cecilia, en el año 1286. Cuando se abrió su tumba en el siglo XVII, se encontraron 56 golpes de mazas de hierro de cabeza cuadrada en el cráneo de Erik. Pero no estoy escribiendo una guía. Hay buenos hoteles en Viborg, el Praisler y el Phoenix son todo lo que se puede desear. Pero mi primo, cuyas experiencias tengo que contarles ahora, fue al León de Oro la primera vez que visitó Viborg. Desde entonces no ha vuelto a ir, y las siguientes páginas quizá expliquen la razón de su abstención. El León de Oro es una de las pocas casas de la ciudad que no fueron destruidas en el gran incendio de 1726, que prácticamente demolió la catedral, la Sognekirke, los Raadhus y muchas otras cosas antiguas e interesantes. Es una gran casa de ladrillo rojo, es decir, la fachada es de ladrillo, con escalones de corby en los frontones y un texto sobre la puerta, pero el patio al que llega el ómnibus es de jaula blanca y negra de madera y yeso. El sol declinaba en el cielo cuando mi primo se acercó a la puerta, y la luz se reflejó en la imponente fachada de la casa. Estaba encantado con el aspecto anticuado del lugar, y se prometió una estancia totalmente satisfactoria y divertida en una posada tan típica de la vieja Jutlandia. No fue un negocio en el sentido ordinario de la palabra lo que llevó al señor Anderson a Viborg. Estaba realizando algunas investigaciones sobre la historia de la Iglesia de Dinamarca y había llegado a su conocimiento que en el Riksarkiv de Viborg había documentos salvados del incendio relacionados con los últimos días del catolicismo romano en el país. Se propuso, por tanto, pasar un tiempo considerable, quizás hasta 15 o 3 semanas, examinando y copiando estos documentos, y esperaba que el León de Oro pudiera darle una habitación de tamaño suficiente para servir tanto de dormitorio como de estudio. Explicó sus deseos al propietario y, después de pensarlo un poco, este sugirió que tal vez lo mejor sería que el caballero viera una o dos de las habitaciones más grandes y eligiera una para él. Parecía una buena idea. El último piso pronto fue rechazado por implicar demasiado trabajo de subida después de la jornada. El segundo piso no contenía ninguna habitación de las dimensiones exactas requeridas, pero en el primer piso se podía elegir entre 2 o 3 habitaciones que, en cuanto a tamaño, se adaptaban admirablemente. El propietario era muy partidario del número 17, pero el señor Anderson señaló que sus ventanas solo daban a la pared en blanco de la casa de al lado y que estaría muy oscuro por la tarde. El número 12 o el 14 serían mejores, ya que ambos daban a la calle, y la brillante luz del atardecer y la bonita vista compensarían con creces la cantidad adicional de ruido. Finalmente se eligió el número 12. Al igual que sus vecinos, tenía 3 ventanas, todas en un lado de la habitación, era bastante alta e inusualmente larga. No había, por supuesto, chimenea, pero la estufa era bonita y bastante antigua, una construcción de hierro fundido, en cuyo lateral había una representación de Abraham sacrificando a Isaac, y la inscripción 1 Bagmous, Cap 22. Nada más en la habitación era notable, el único cuadro interesante era un antiguo grabado en color de la ciudad, fechado hacia 1820. Se acercaba la hora de la cena, pero cuando Anderson, refrescado por las abluciones ordinarias, bajó la escalera, aún quedaban unos minutos antes de que sonara la campana. Los dedicó a examinar la lista de sus compañeros de alojamiento. Como es habitual en Dinamarca, sus nombres estaban expuestos en una gran pizarra, dividida en columnas y líneas, con los números de las habitaciones pintados al principio de cada línea. La lista no era emocionante. Había un abogado, Osak Forer, un alemán, y algunos bolsistas de Copenhague.
El único punto que daba que pensar era la ausencia del número 13 en el relato de las habitaciones, e incluso esto era algo que Anderson ya había notado media docena de veces en su experiencia de los hoteles daneses. No podía dejar de preguntarse si la objeción a ese número en particular, por muy común que fuera, estaba tan extendida y era tan fuerte como para dificultar el alquiler de una habitación con ese número, y resolvió preguntar al propietario si él y sus colegas de profesión se habían encontrado realmente con muchos clientes que se negaban a ser alojados en la 13ª habitación. No tenía nada que contarme, lo cuento tal y como me lo contó, sobre lo que pasó en la cena y la noche que pasó desempacando y acomodando su ropa, sus libros y sus papeles, no fue más agitada. Hacia las 11 decidió acostarse, pero para él, como para muchas otras personas hoy en día, un paso previo a la cama, si quería dormir, era la lectura de algunas páginas de la prensa escrita, y ahora recordaba que el libro que había estado leyendo en el tren, y que era el único que le satisfacía en ese momento, estaba en el bolsillo de su abrigo, colgado entonces en una percha fuera del comedor. Bajar y asegurarla fue trabajo de un momento y, como los pasillos no estaban en absoluto oscuros, no le resultó difícil encontrar el camino de vuelta a su propia puerta. Al menos eso pensó, pero cuando llegó allí y giró el picaporte, la puerta se negó por completo a abrirse, y percibió el sonido de un movimiento apresurado hacia ella desde el interior. Por supuesto, se había equivocado de puerta. Su habitación estaba a la derecha o a la izquierda. Miró el número, era el 13. Su habitación estaría a la izquierda, y así era. Y no antes de haber estado en la cama durante algunos minutos, de haber leído las 3 o 4 páginas de su libro, de haber apagado la luz y de haberse dado la vuelta para ir a dormir, se le ocurrió que, mientras que en la pizarra del hotel no había ningún número 13, en el hotel había sin duda una habitación con el número 13. Lamentó no haberla elegido como suya. Tal vez habría hecho un pequeño servicio al propietario ocupándola, y le habría dado la oportunidad de decir que un caballero inglés de buena cuna había vivido en ella durante 3 semanas y le había gustado mucho. Pero lo más probable es que se utilizara como cuarto de servicio o algo por el estilo. Después de todo, lo más probable es que no fuera una habitación tan grande ni tan buena como la suya. Y miró somnoliento la habitación, que era bastante perceptible en la penumbra de la farola. Era un efecto curioso, pensó. Las habitaciones suelen parecer más grandes con una luz tenue que con una luz completa, pero esta parecía haberse contraído en longitud y haber crecido proporcionalmente en altura. Bueno, dormir era más importante que estas vagas cavilaciones, y a dormir se fue. Al día siguiente de su llegada, Anderson atacó el Riksarkiv de Viborg. Como era de esperar en Dinamarca, fue recibido amablemente y se le facilitó el acceso a todo lo que deseaba ver. Los documentos que se le presentaron fueron mucho más numerosos e interesantes de lo que había previsto. Además de los documentos oficiales, había un gran paquete de correspondencia relacionada con el obispo Jorgen Fries, el último católico romano que ocupó la sede, y en ellos aparecían muchos detalles divertidos y lo que se llama íntimos de la vida privada y el carácter individual. Se hablaba mucho de una casa propiedad del obispo, pero no habitada por él, en la ciudad. Su inquilino era aparentemente un escándalo y un obstáculo para el partido reformista. Era una desgracia, escribían, para la ciudad, practicaba artes secretas y perversas y había vendido su alma al enemigo. La corrupción y la superstición de la iglesia de Babilonia eran tan graves que el obispo patrocinaba y albergaba a semejante víbora y chupasangre. El obispo se enfrentó a estos reproches con valentía, protestó por su propio aborrecimiento de todas las cosas como las artes secretas, y exigió a sus antagonistas que llevaran el asunto ante el tribunal apropiado, por supuesto, el tribunal espiritual, y que lo tamizaran hasta el fondo. Nadie podría estar más preparado y dispuesto que él para condenar a Mag. Nicolás Franken si las pruebas demostraban que era culpable de alguno de los delitos que se le imputaban de manera informal. Anderson no tuvo tiempo de hacer más que echar un vistazo a la siguiente carta del líder protestante, Rasmus Nielsen, antes de que se cerrara la oficina de registros por ese día, pero recogió su tenor general, que era en el sentido de que los hombres cristianos ya no estaban obligados por las decisiones de los obispos de Roma y que el tribunal episcopal no era, ni podía ser, un tribunal adecuado o competente para juzgar una causa tan grave y de peso. Al salir de la oficina, el señor Anderson fue acompañado por el anciano caballero que la presidía y,
Mientras caminaban, la conversación giró naturalmente hacia los documentos de los que acabo de hablar. Ernst Cavenius, el archivero de Viborg, aunque estaba muy bien informado sobre el conjunto de los documentos a su cargo, no era un especialista en los del periodo de la Reforma. Estaba muy interesado en lo que Anderson tenía que contarle sobre ellos. Esperaba con gran placer, dijo, ver la publicación en la que el señor Anderson hablaba de plasmar su contenido. Esta casa del obispo Fries, añadió, es un gran rompecabezas para mí donde puede haber estado. He estudiado detenidamente la topografía de la antigua Viborg, pero es muy desafortunado, en el antiguo terrier de la propiedad del obispo que se hizo en 1560 y del que tenemos la mayor parte en el archivo, solo falta el trozo que tenía la lista de la propiedad de la ciudad. No importa. Quizás algún día consiga encontrarlo. Después de hacer algo de ejercicio, olvidé exactamente cómo o dónde, Anderson regresó al León Dorado, a su cena, a su juego de paciencia y a su cama. De camino a su habitación se le ocurrió que había olvidado hablar con el propietario sobre la omisión del número 13 del hotel y también que podría asegurarse de que el número 13 existía realmente antes de hacer cualquier referencia al asunto. La decisión no fue difícil de tomar. Allí estaba la puerta con su número tan claro como podía serlo, y evidentemente se estaba llevando a cabo algún tipo de trabajo en su interior, ya que a medida que se acercaba a la puerta podía oír pasos y voces, o una voz, en el interior. Durante los pocos segundos en que se detuvo para cerciorarse del número, los pasos cesaron, al parecer muy cerca de la puerta, y se asustó un poco al oír una respiración rápida y sibilante como la de una persona muy excitada. Se dirigió a su propia habitación, y de nuevo se sorprendió al comprobar que ahora le parecía mucho más pequeña que cuando la eligió. Fue una pequeña decepción, pero solo una pequeña. Si no le parecía lo suficientemente grande, podría cambiarse fácilmente a otra. Mientras tanto, quería sacar algo, por lo que recuerdo, un pañuelo de bolsillo, de su maletín, que había sido colocado por el portero en un inadecuado caballete o taburete contra la pared, en el extremo más alejado de la cama. Lo más curioso es que el maletín no se veía. Había sido movido por los oficiosos sirvientes, sin duda el contenido había sido puesto en el armario. No, ninguno de ellos estaba allí. Esto era irritante. Descartó de inmediato la idea de un robo. Tales cosas rara vez ocurren en Dinamarca, pero sin duda se había cometido alguna estupidez, lo que no es tan infrecuente, y había que hablar con severidad a la estuepige. Fuera lo que quería, no era tan necesario para su comodidad como para no esperar hasta la mañana, y por lo tanto decidió no tocar el timbre ni molestar a los sirvientes. Se acercó a la ventana, la de la derecha, y miró hacia la tranquila calle. Había un edificio alto enfrente, con grandes espacios de pared muerta, ningún transeúnte, una noche oscura, y muy poco que ver de cualquier tipo. La luz estaba detrás de él, y podía ver claramente su propia sombra proyectada en la pared de enfrente. También la sombra del hombre barbudo del número 11, a la izquierda, que pasó de un lado a otro en mangas de camisa una o dos veces, y se le vio primero cepillándose el pelo, y más tarde en camisón. También la sombra del ocupante del número 13, a la derecha. Esto podría ser más interesante. El número 13 estaba, como él, apoyado sobre los codos en el alféizar de la ventana, mirando hacia la calle. Parecía ser un hombre alto y delgado, o era por casualidad una mujer, al menos era alguien que se cubría la cabeza con algún tipo de paño antes de acostarse, y, pensó, debía de tener una pantalla de lámpara roja, y la lámpara debía de estar parpadeando mucho. En la pared de enfrente se oía el vaivén de una luz roja apagada. Se asomó un poco para ver si podía distinguir algo más de la figura, pero más allá de un pliegue de algún material ligero, quizá blanco, en el alféizar de la ventana. En ese momento se oyó un paso lejano en la calle, y su aproximación pareció hacer que el número 13 se diera cuenta de su posición expuesta, ya que muy rápida y repentinamente se apartó de la ventana, y su luz roja se apagó. Anderson, que había estado fumando un cigarrillo, dejó la punta en el alféizar de la ventana y se fue a la cama. A la mañana siguiente le despertó la estuepige con agua caliente, etc. Se despertó y, después de pensar en las palabras correctas en danés, dijo tan claramente como pudo: «No debes mover mi portafolio». «¿Dónde está?». Como no es raro, la criada se rió y se fue sin dar una respuesta clara.
Anderson, bastante irritado, se sentó en la cama, con la intención de llamarla de nuevo, pero se quedó sentado, mirando fijamente al frente. Allí estaba su maletín en su caballete, exactamente donde había visto al portero ponerlo cuando llegó. Aquello fue un duro golpe para un hombre que se enorgullecía de su precisión en la observación. No pretendía entender cómo se le había podido escapar la noche anterior, en cualquier caso, allí estaba ahora. La luz del día mostraba algo más que el portafolio, dejaba ver las verdaderas proporciones de la habitación con sus 3 ventanas y satisfacía a su inquilino de que su elección, después de todo, no había sido mala. Cuando ya estaba casi vestido, se dirigió a la ventana central de las 3 para mirar el tiempo. Le esperaba otra sorpresa. Extrañamente inobservador debió de ser la noche anterior. Podría haber jurado 10 veces que había estado fumando en la ventana de la derecha lo último que hizo antes de irse a la cama, y aquí estaba la colilla en el alféizar de la ventana del medio. Empezó a bajar a desayunar. Bastante tarde, pero el número 13 llegó más tarde. Aquí estaban sus botas todavía fuera de su puerta, las botas de un caballero. Así que el número 13 era un hombre, no una mujer. Justo entonces vio el número de la puerta. Era el 14. Pensó que debía haber pasado el número 13 sin darse cuenta. 3 errores estúpidos en 12 horas eran demasiado para un hombre metódico y preciso, así que se volvió para asegurarse. El siguiente número al 14 era el 12, su propia habitación. No había ningún número 13. Después de algunos minutos dedicados a considerar cuidadosamente todo lo que había comido y bebido durante las últimas 24 horas, Anderson decidió abandonar la cuestión. Si su vista o su cerebro estaban cediendo, tendría muchas oportunidades de comprobarlo. Si no era así, era evidente que estaba viviendo una experiencia muy interesante. En cualquier caso, el desarrollo de los acontecimientos sería ciertamente digno de ser observado. Durante el día continuó su examen de la correspondencia episcopal que ya he resumido. Para su decepción, estaba incompleta. Solo pudo encontrar otra carta que se refería al asunto del mag. Nicolás Franken. Era del obispo Jorgen Fries Erasmes Nielsen. Decía: aunque no estamos inclinados en lo más mínimo a asentir a su juicio sobre nuestra corte, y estaremos preparados si es necesario para resistirle hasta el final en ese sentido, sin embargo, ya que nuestro fiel y bien amado mag. Nicolás Franken, contra el que os habéis atrevido a alegar ciertas acusaciones falsas y maliciosas, ha sido repentinamente apartado de entre nosotros, es evidente que la cuestión decae por el momento. Pero como además alega que el apóstol y evangelista San Juan en su Apocalipsis celestial describe a la Santa Iglesia Romana bajo la apariencia y el símbolo de la mujer escarlata, sepa usted, etc. Por mucho que buscara, Anderson no pudo encontrar ninguna continuación de esta carta ni ninguna pista sobre la causa o la forma de la eliminación del casus belli. Solo podía suponer que Franken había muerto repentinamente, y como solo había 2 días entre la fecha de la última carta de Nielsen, cuando Franken evidentemente seguía existiendo, y la de la carta del obispo, la muerte debía de ser completamente inesperada. Por la tarde visitó brevemente a Holt y tomó el té en Baekelund. Aunque se encontraba en un estado de ánimo algo nervioso, no pudo notar ningún indicio de un fallo ocular o cerebral como el que sus experiencias de la mañana le habían hecho temer. En la cena se encontró junto al propietario. ¿Cuál es la razón?, le preguntó, después de una conversación indiferente, por la que en la mayoría de los hoteles que uno visita en este país el número 13 queda fuera de la lista de habitaciones. Veo que aquí no tiene ninguna. El propietario parecía divertido. Pensar que te has dado cuenta de una cosa así. Yo mismo lo he pensado 1 o 2 veces, a decir verdad. Un hombre educado, he dicho, no tiene nada que hacer con esas nociones supersticiosas. Yo mismo me eduqué aquí, en la Escuela Superior de Viborg, y nuestro viejo maestro siempre fue un hombre que se opuso a cualquier cosa de ese tipo.
Hace ya muchos años que murió y era un hombre muy honrado y listo tanto con las manos como con la cabeza. Recuerdo que nosotros, los muchachos, un día de nieve. Aquí se sumergió en la reminiscencia. Entonces no cree que haya ninguna objeción particular a tener un número 13, dijo Anderson. Ah, para estar seguro. Bueno, como comprenderá, mi pobre y viejo padre me educó en el negocio. Primero tuvo un hotel en Aarhus, y luego, cuando nacimos, se trasladó a Viborg, que era su lugar de origen, y tuvo el Fénix aquí hasta que murió. Eso fue en 1876. Luego empecé con el negocio en Silkeborg, y recién el año pasado me mudé a esta casa. Luego siguieron más detalles sobre el estado de la casa y el negocio cuando se hizo cargo por primera vez. Y cuando llegó aquí, había un número 13. No. Iba a hablarte de eso. Verás, en un lugar como este, la clase comercial, los viajeros, es la que tenemos que atender en general. ¿Y ponerlos en el número 13? Pues que duerman en la calle, o antes. En lo que a mí respecta, me daría igual el número de mi habitación, y así se lo he dicho a menudo, pero se aferran a que les trae mala suerte. Tienen montones de historias de hombres que han dormido en un número 13 y no han vuelto a ser los mismos, o han perdido a sus mejores clientes, o una cosa y otra, dijo el casero, después de buscar una frase más gráfica. Entonces, ¿para qué usas tu número 13? Dijo Anderson, consciente mientras decía las palabras de una curiosa ansiedad bastante desproporcionada para la importancia de la pregunta. ¿Mi número 13? ¿Por qué? No le digo que no hay tal cosa en la casa. Pensé que se habría dado cuenta de ello. Si lo hubiera estaría al lado de tu propia habitación. Bueno, sí, solo que se me ocurrió, es decir, se me antojó anoche que había visto una puerta con el número 13 en ese pasillo, y, en realidad, estoy casi seguro de que debía estar en lo cierto, porque también la vi la noche anterior. Por supuesto, Christensen se rió de esta idea hasta el punto de despreciarla, tal y como Anderson había esperado, y recalcó con mucha iteración el hecho de que no existía ni había existido antes de él ningún número 13 en aquel hotel. Anderson se sintió en cierto modo aliviado por su certeza, pero todavía desconcertado, y empezó a pensar que la mejor manera de asegurarse de si había sido realmente objeto de una ilusión o no era invitar al propietario a su habitación para fumar un cigarro más tarde en la noche. Algunas fotografías de ciudades inglesas que llevaba consigo constituían una excusa suficientemente buena. Christensen se sintió halagado por la invitación y la aceptó de buen grado. A eso de las 10 debía hacer su aparición, pero antes Anderson tenía algunas cartas que escribir y se retiró para hacerlo. Casi se sonrojó al confesarlo, pero no pudo negar que era el hecho de que se estaba poniendo bastante nervioso por la cuestión de la existencia del número 13, tanto es así que se acercó a su habitación por el número 11, para no verse obligado a pasar por la puerta o por el lugar donde debería estar la puerta. Cuando entró en la habitación miró rápida y sospechosamente, pero no había nada, más allá de ese aire indefinido de ser más pequeño de lo habitual, que justificara cualquier recelo. No había duda de la presencia o ausencia de su portafolio esta noche. Él mismo lo había vaciado de su contenido y lo había guardado bajo su cama. Con un cierto esfuerzo, se quitó de la cabeza la idea del número 13 y se sentó a escribir. Sus vecinos estaban bastante tranquilos. De vez en cuando se abría una puerta en el pasillo y salía un par de botas, o un cartero pasaba tarareando para sí mismo, y fuera, de vez en cuando, un carro tronaba sobre los atroces adoquines, o un paso rápido se apresuraba por las banderas. Anderson terminó sus cartas, pidió un whisky con soda y luego se acercó a la ventana y estudió la pared muerta de enfrente y las sombras sobre ella. Hasta donde él recordaba, el número 14 había sido ocupado por el abogado, un hombre serio, que hablaba poco durante las comidas, generalmente dedicado a estudiar un pequeño paquete de papeles junto a su plato. Sin embargo, al parecer tenía la costumbre de dar rienda suelta a su espíritu animal cuando estaba solo. ¿Por qué si no iba a estar bailando? La sombra de la habitación contigua mostraba evidentemente que así era. Una y otra vez su delgada figura cruzaba la ventana, sus brazos se agitaban y una pierna enjuta se levantaba con sorprendente agilidad. Parecía estar descalzo, y el suelo debía de estar bien colocado, porque ningún sonido delataba sus movimientos.
El Sagforerer Anders Jensen, bailando a las 10 de la noche en la habitación de un hotel, parecía un tema adecuado para un cuadro histórico a lo grande, y los pensamientos de Anderson, como los de Emily en Los misterios de Udolfo, empezaron a ordenarse en las siguientes líneas. Cuando regrese a mi hotel. A las 10 de la noche. Los camareros piensan que estoy mal. No me importan. Pero cuando he cerrado la puerta de mi habitación y pongo mis botas afuera, bailo toda la noche sobre la pista. Y aunque mis vecinos juraran, seguiría bailando aún más. Porque conozco la ley. Y a pesar de todas sus mandíbulas, me burlo de sus protestas. Si el casero no hubiera llamado a la puerta en ese momento, es probable que se hubiera presentado ante el lector un poema bastante largo. A juzgar por su mirada de sorpresa cuando se encontró en la habitación, Herr Christensen quedó sorprendido, como Anderson, por algo inusual en su aspecto. Pero no hizo ningún comentario. Las fotografías de Anderson le interesaban enormemente y constituían el texto de muchos discursos autobiográficos. Tampoco está muy claro cómo pudo desviarse la conversación hacia el canal deseado del número 13. Si el abogado no se hubiera puesto a cantar en ese momento, y a cantar de una manera que no dejaba lugar a dudas de que estaba muy borracho o loco de remate. Era una voz alta y delgada la que escucharon, y parecía seca, como si hubiera estado desusada durante mucho tiempo. No había duda de si se trataba de una palabra o de una melodía. Subía hasta una altura sorprendente y bajaba con un gemido desesperado, como el de un viento invernal en una chimenea hueca o el de un órgano al que le falla el viento de repente. Era un sonido realmente horrible, y Anderson sintió que si hubiera estado solo habría tenido que huir en busca de refugio y sociedad a la habitación de algún vecino. El propietario se quedó con la boca abierta. «No lo entiendo», dijo por fin, secándose la frente. «Es espantoso. Lo he oído una vez, pero me aseguré de que era un gato». «Está loco», dijo Anderson. «Debe estarlo, y qué cosa más triste. Un cliente tan bueno, además, y tan exitoso en su negocio, por lo que he oído, y una joven familia que criar». En ese momento llamaron a la puerta con impaciencia y el que llamó entró sin esperar a que le preguntaran. Era el abogado, deshabilitado y de pelo muy áspero, y parecía muy enfadado. «Le pido perdón, señor», dijo, «pero le agradecería mucho que tuviera la amabilidad de desistir». Aquí se detuvo, pues era evidente que ninguna de las personas que tenía delante era responsable del alboroto, y después de un momento de calma, este volvió a crecer con más fuerza que antes. «Pero, en nombre del cielo, ¿qué significa esto?», estalló el abogado. «¿Dónde está? ¿Quién es? Me estoy volviendo loco». «Seguramente, Herr Jensen, viene de su habitación de al lado. ¿No hay un gato o algo atascado en la chimenea?». Esto fue lo mejor que se le ocurrió decir a Anderson, y se dio cuenta de su inutilidad mientras hablaba, pero cualquier cosa era mejor que quedarse de pie y escuchar aquella horrible voz, y mirar el ancho y blanco rostro del propietario, todo sudado y tembloroso mientras se aferraba a los brazos de su silla. «Imposible», dijo el abogado, «imposible. No hay chimenea. He venido aquí porque estaba convencido de que el ruido se producía aquí. Desde luego, estaba en la habitación contigua a la mía». «No había ninguna puerta entre la suya y la mía», dijo Anderson con entusiasmo. «No, señor», dijo Herr Jensen, con bastante brusquedad. «Al menos, no esta mañana». «Ah», dijo Anderson. «Ni esta noche». «No estoy seguro», dijo el abogado con cierta vacilación. De repente, la voz que lloraba o cantaba en la habitación de al lado se apagó, y se oyó al cantante reírse para sí mismo en forma de canturreo. Los tres hombres se estremecieron ante el sonido. Luego se hizo un silencio. «Vamos», dijo el abogado, «¿qué tiene que decir, Herr Christensen? ¿Qué significa esto?». «Santo cielo», dijo Christensen. «¿Cómo voy a decirlo? No sé más que ustedes, caballeros. Ruego que no vuelva a oír un ruido así». «Yo también», dijo Herr Jensen, y añadió algo en voz baja. Anderson pensó que sonaba como las últimas palabras del Salterio, «Amni spirites laudet Dominum», pero no podía estar seguro. «Pero debemos hacer algo», dijo Anderson, «los tres. Vamos a investigar en la habitación de al lado».
Pero esa es la habitación de Jensen, se lamentó el propietario. Es inútil, él mismo ha venido de allí. No estoy tan seguro, dijo Jensen. Creo que este caballero tiene razón, debemos ir a ver. Las únicas armas de defensa que se pudieron reunir en el lugar fueron un palo y un paraguas. La expedición salió al pasaje, no sin temblores. Afuera reinaba un silencio sepulcral, pero una luz brillaba por debajo de la puerta contigua. Anderson y Jensen se acercaron a ella. Este último giró el picaporte y dio un repentino y vigoroso empujón. Fue inútil. La puerta se mantuvo firme. Christensen, dijo Jensen, puede ir a buscar al sirviente más fuerte que tenga en el lugar. Tenemos que ver esto a través de... El propietario asintió con la cabeza y se apresuró a marcharse, contento de estar lejos de la escena de acción. Jensen y Anderson se quedaron fuera mirando la puerta. Es el número 13, ya ves, dijo este último. Sí, ahí está su puerta y ahí la mía, dijo Jensen. Mi habitación tiene 3 ventanas de día, dijo Anderson, con dificultad para reprimir una risa nerviosa. Por Dios, el mío también, dijo el abogado, volviéndose y mirando a Anderson. Ahora estaba de espaldas a la puerta. En ese momento la puerta se abrió y un brazo salió y le arañó el hombro. Iba vestido con ropa de cama raída y amarillenta, y la piel desnuda, donde se podía ver, tenía un largo pelo gris. Anderson llegó a tiempo de apartar a Jensen de su alcance con un grito de asco y miedo, cuando la puerta volvió a cerrarse y se oyó una risa grave. Jensen no había visto nada, pero cuando Anderson se apresuró a contarle el riesgo que había corrido, cayó en un gran estado de agitación y sugirió que se retiraran de la empresa y se encerraran en alguna de sus habitaciones. Sin embargo, mientras desarrollaba este plan, llegaron al lugar el casero y 2 hombres hábiles, todos con aspecto bastante serio y alarmado. Jensen les recibió con un torrente de descripciones y explicaciones que no les animó en absoluto a la lucha. Los hombres soltaron las palancas que habían traído y dijeron rotundamente que no iban a arriesgar sus gargantas en aquella guarida del diablo. El propietario estaba miserablemente nervioso e indeciso, consciente de que si no se afrontaba el peligro su hotel estaba arruinado, y muy reacio a afrontarlo él mismo. Por suerte, Anderson dio con una forma de reunir a la desmoralizada fuerza. Es este, dijo, el valor danés del que tanto he oído hablar. No hay ningún alemán ahí dentro, y si lo hubiera, somos 5 contra 1. Los 2 sirvientes y Jensen se pusieron en acción y se abalanzaron sobre la puerta. «Alto», dijo Anderson. «No perdáis la cabeza. Quédese aquí fuera con la luz, casero, y uno de ustedes 2 rompa la puerta y no entre cuando ceda». Los hombres asintieron, y el más joven dio un paso adelante, levantó su palanca y dio un tremendo golpe en el panel superior. El resultado no fue en absoluto lo que ninguno de ellos esperaba. No hubo crujidos ni desgarros en la madera, solo un sonido sordo, como si la pared sólida hubiera sido golpeada. El hombre dejó caer su herramienta con un grito y empezó a frotarse el codo. Su grito atrajo sus ojos hacia él por un momento, luego Anderson volvió a mirar la puerta. Ya no estaba, la pared de yeso del pasaje le miraba a la cara, con un corte considerable en el lugar donde la palanca la había golpeado. El número 13 había desaparecido. Durante un breve espacio de tiempo permanecieron inmóviles, mirando la pared en blanco. Se oyó el canto de un gallo madrugador en el patio de abajo, y cuando Anderson miró en la dirección del sonido, vio a través de la ventana al final del largo pasillo que el cielo del este palidecía al amanecer. Tal vez, dijo el casero, con vacilación, ustedes, caballeros, quieran otra habitación para esta noche, una con cama doble. Ni Jensen ni Anderson rechazaron la sugerencia. Se sentían inclinados a cazar en pareja después de su última experiencia. Cuando cada uno de ellos fue a su habitación a recoger los artículos que quería para la noche, les pareció conveniente que el otro le acompañara y le sostuviera la vela. Se dieron cuenta de que tanto el número 12 como el 14 tenían 3 ventanas. A la mañana siguiente, el mismo grupo se reunió en el número 12. Como es natural, el propietario quería evitar contratar ayuda externa, pero era imperativo que se aclarara el misterio que rodeaba a esa parte de la casa. En consecuencia, se indujo a los 2 criados a asumir la función de carpinteros. Se retiraron los muebles y,
a costa de un buen número de tablones irremediablemente dañados, se levantó la parte del piso más cercana al número 14. Naturalmente, supondrán que se ha descubierto un esqueleto, por ejemplo el del mag. Nicolás Franken fue descubierto. No fue así. Lo que sí encontraron entre las vigas que sostenían el suelo fue una pequeña caja de cobre. En ella había un documento de vitela cuidadosamente doblado, con unas 20 líneas de escritura. Tanto Anderson como Jensen, que demostró ser algo así como un paleógrafo, estaban muy emocionados por este descubrimiento, que prometía proporcionar la clave de estos extraordinarios fenómenos. Poseo un ejemplar de una obra astrológica que nunca he leído. Tiene, a modo de frontispicio, una xilografía de Hans Siebold Boehm que representa a varios sabios sentados alrededor de una mesa. Este detalle puede permitir a los conocedores identificar el libro. Yo mismo no puedo recordar su título y en este momento no está a mi alcance, pero las hojas de guarda están cubiertas de escritura y, durante los 10 años en que he tenido el volumen, no he podido determinar en qué sentido debe leerse esta escritura y mucho menos en qué idioma está. No muy distinta fue la posición de Anderson y Jensen tras el prolongado examen al que sometieron el documento de la caja de cobre. Después de 2 días de contemplación, Jensen, que era el más audaz de los dos, se aventuró a conjeturar que la lengua era el latín o el danés antiguo. Anderson no se aventuró a hacer conjeturas y se mostró muy dispuesto a entregar la caja y el pergamino a la Sociedad Histórica de Viborg para que los colocaran en su museo. Me contó toda la historia unos meses más tarde, mientras estábamos sentados en un bosque cerca de Yupies, después de una visita a la biblioteca de allí, donde nosotros, o, más bien, yo, nos habíamos reído del contrato por el que Daniel Saltenius, más tarde profesor de hebreo en Königsberg, se vendió a Satanás. A Anderson no le hizo mucha gracia. Joven idiota, dijo, refiriéndose a Saltenius, que no era más que un estudiante cuando cometió esa indiscreción, como sabía qué compañía estaba cortejando. Y cuando le sugerí las consideraciones habituales se limitó a gruñir. Esa misma tarde me contó lo que has leído, pero se negó a sacar ninguna conclusión de ello y a asentir a las que yo sacara por él. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.